Hola, hola chicos. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Un minutito, a ver. Bien, me están escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí se le debe Okay. escuchar. Sí, vamos entonces con la segunda entidad anatomopatológica, o sea, la segunda variedad de las glomerulopatías. Es la glomerulonefritis mesangial proliferativa. Fíjense entonces, siguiente, esta como entidad primaria, como una glomerulonefritis primaria, entonces este señor Grasso lo define como una entidad con proliferación mesangial clara, sin anormalidades de las asas capilares y sin rasgos de otras enfermedades. Es decir, acá básicamente, si nosotros vemos, ¿no? Topográficamente hablando, solamente estaría afectado fundamentalmente el mesangio, más no hacia el capilar, ¿no? Siguiente.
Entonces, como la anterior habíamos indicado, y en todas vamos a indicar, que estas glomerulopatías van a ser producidas por otras entidades también, ¿no? O sea, como causas secundarias. En este caso, las glomerulonefritis mesangial pueden ser producidas por depósito de inmunoglobulina A, ¿ya? Que se llama la enfermedad de Berger o Berger, ¿ya? La púrpura de Geno-Schönle, el lupus eritematoso. Es una enfermedad sistémica, ¿no? En algún momento de la evolución de la diabetes mellitus, como nefropatía diabética. Y cuando hay una remisión de las post-estreptocócicas, ¿no? Las glomerulonefritis post-estreptocócicas. ¿Cuál es la característica fundamental de esta enfermedad? ¿No? Fundamentalmente se va a caracterizar por presentar hematurias y proteinurias leves, no asintomáticas. Muchas veces van los dos, ¿no? Tanto la hematuria como la proteinuria leve, ¿ya? Otros semejante a cuadros de cambios mínimos, es decir, con síndrome nefrótico, ¿no? Y en estos casos, en esta enfermedad, los complementos séricos están normales. O sea, si algo va a caracterizar a esta enfermedad es la presencia de proteinuria hematuria, pero muchas veces no llegan a rangos nefróticos o nefríticos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, claro, pero si hay proteinures más de 3.5 gramos y si es niño más de 40 miligramos metro cuadrado hora, pues vamos a llegar, ¿no? Pero usualmente, repito y repito, van con hematurias o proteinurias ¿no? Muchas veces combinados, pero asintomáticos. O sea, no tiene hinchazón, no hay edema, o sea, no es un cuadro pues así claro, ¿no? Evidente. Por eso estas enfermedades se detectan pues en forma casual, ¿no? A veces se les hace un examen de orina simple y ahí se ve, oye, tiene proteinuria, hematuria patológica, ¿no? Siguiente. Ahora, cuando uno hace un estudio de la microscopía, ¿no? Con inmunofluorescencia, ¿qué vamos a encontrar? Depósitos de IgM en áreas mesangiales. Por eso también esta enfermedad se llama glomerulonefritis por depósito de IgM, ¿no? O glomerulonefritis IgM, ¿no? Aunque puede haber también IgG o IgA y C3 inclusive, ¿no? Pero fundamentalmente cuando es una enfermedad primaria va a haber depósitos de IgM en esas áreas mesangiales. No se olviden, si hay otro tipo de inmunoglobulina como la A fundamental, entonces estamos hablando de otra enfermedad que es la enfermedad de Berger, ¿no? Berger. Cuando hacemos un estudio a la microscopía electrónica, ¿qué vamos a encontrar? Depósitos granulares finos en el mesangio, no en la pared. Y los pedicelos están dilatados y borrados. ¿Okay? Siguiente. En cuanto al tratamiento, en realidad, bueno, se utiliza la prednisona, que son corticoides, igual que en cambios mínimos, ¿no? Esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad, pero fundamentalmente más es en jóvenes, ¿no? En niños también. Entonces, el planteamiento, digamos, del tratamiento es igual que en cambios mínimos, o sea, a base de corticoides, ¿no? Ahora, si se acompaña de proteínas masivas, podemos combinar la prednisona o estos corticoides con la ciclosporina A. ¿Ya? Ok, siguiente. Muy bien, entonces, dicho así sobre la glomerulonefritis mesangial, vamos a entrar a la tercera entidad anatomopatológica, ¿no? De las glomerulopatías, que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Fíjense, cuando hablamos de glomerulosclerosis, estamos diciendo que la característica fundamental anatomopatológica
es que los glomérulos se van a esclerosar, ¿no? Pero se van a esclerosar en forma focal y segmentaria, es decir, no todos los glomérulos estarían afectados. Hay parte de los glomérulos que están inafectos, ¿no? O sea, no están lesionados. Y de las que están lesionadas, está afectada segmentariamente, es decir, no está afectado todo en su totalidad, todo el global del enmarañado de capilares, ¿no es cierto? Sino solamente una parte, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que interpretar. ¿Cuál sería su opuesto, su antónimo, digamos, de focal en este caso? Si está afectado una parte o partes de los glomérulos, su antónimo o su opuesto de una afectación focal sería afectación difusa, si es que todos los glomérulos estén afectados, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos afectación focal y de esas afectadas solamente una partecita del capilar están afectadas, ¿no? Por eso se llama segmentaria. Siguiente. Bueno, esta enfermedad, ¿no? Fundamentalmente se va a presentar en gente joven, ¿no? Entre los 10 y 30 años. En niños también es frecuente, después de cambios mínimos, pregunta de examen, ¿no? La focal segmentaria, la glomerulosclerosis focal segmentaria es la más frecuente en niños, ¿ya? Se observa en alrededor del 10% de los síndromes nefróticos idiopáticos de la infancia, ¿sí? Y en casi 20% de los adultos, ¿ya? Después de las glomerulonefritis membranosas en adultos, esta es una frecuente, ¿no? Una de las más frecuentes. Siguiente. En cuanto a la etiogenia y patogenia, etiología, es de causa idiopática, como también la de cambios mínimos, ¿no? La presencia de IgM y C3 en las lesiones glomerulares, esa es una característica, ¿no? La presencia de la aparición de las IgM y C3 en las lesiones glomerulares sugiere un mecanismo patogénico de naturaleza inmunológica. También puede tratarse de depósitos inespecíficos relacionados con el elevado peso molecular de la inmunoglobulina, ¿no? Siguiente. Ahora, en algunos casos, la glomerulosclerosis aparece en individuos diagnosticados previamente de cambios mínimos. ¿Qué estoy diciendo? De que los pacientes que tienen cambios mínimos podrían virar desde el punto de vista histológico a focal segmentario. Ese es el gran problema. Cuando hablamos de cambios mínimos, habíamos dicho cuando es purito cambios mínimos, por ejemplo, esos pacientes que no nunca llegan a insuficiencia renal, afortunadamente. Pero si es que van a virar, a cambiar su histopatología a focal segmentaria, sí estarían llegando a diálisis. Entonces, pueden aparecer después de una cambios mínimos. O después de una glomerulonefritis también mesangial, que acabamos de hablar, ¿no? Ahora, igual que las anteriores, estas focales segmentarias, ¿no? Van a ser producidas por otras patologías, por otras entidades nosológicas, ¿no? Por ejemplo, los adictos a la heroína, la nefropatía de reflujo vésico-ureteral, mira, o sea, un paciente que tiene reflujo vésico puede terminar siendo una focal segmentaria, ¿no? Las nefropatía por analgésicos, ¿no? Las infecciones por HIV o SIDA. Entonces, el paciente que tiene HIV o SIDA, de pronto se empiezan a hinchar, a presentar síndrome nefrótico, cuidado, puede estar haciendo una focal segmentaria, ¿no? El rechazo crónico del injerto renal, ¿no? La genesia renal unilateral, ¿no? Que tenga un solo riñón el paciente o sea nefrectomizado en forma parcial, ¿no? Entonces, estos pueden presentar secundariamente una glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que se ve que estas lesiones, los glomérulos residuales sugieren que pueden también obedecer a fenómenos de hiperfiltración. O sea, si yo tengo pacientes que tienen focal segmentaria, probablemente una de las explicaciones que se dan es de que esté haciendo hiperfiltración, ¿no? Por eso es que los pacientes que tienen nefrectomías o parciales o totales
¿no es cierto? Y empiezan a hiperfiltrar, pueden ser focal segmentaria. Se han descrito lesiones de esclerosis glomerular focal sobreañadidas a otras nefropatías glomerulares primarias, ¿no? Es decir, entonces, que no solamente se presentan puro focal segmentaria, puede también añadirse otras entidades, ¿no? Siguiente. Muy bien, si nosotros evaluamos, fíjense, la anatomía patológica, fíjense la característica que tienen estos pacientes. En esta fotografía estamos viendo un glomérulo, ¿no? Que está aparentemente indemne, si no está lesionado, y otro sí, donde está la flecha. Mire, fíjense, ese glomérulo, yo les pregunto, interiormente, ¿todo el capilar está dañado? Y ustedes me van a contestar seguramente que no. ¿Y qué parte es lo que está dañado? La zona está oscura, está violácea, ¿no? Todo eso sería esclerosis. Pero hay una partecita ahí que no está, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿todo el glomérulo está dañado o una parte? No, si estaría dañado, estaríamos diciendo globalmente dañado, ¿no? Pero acá está dañado segmentariamente, por eso se llama focal y segmentaria. Siguiente. Ahora, esta enfermedad se va a iniciar usualmente en los glomérulos yuxtamedulares, ¿no? O sea, aquellos glomérulos que se encuentran cerca de, de la parte medular del riñón. O sea, los glomérulos más corticales, ¿no? O sea, los glomérulos, si nosotros queremos clasificar, tenemos glomérulos que son corticales y los yuxtamedulares. Corticales se supone, situadas externamente del riñón, ¿no? En cambio, los glomérulos yuxtamedulares están más cerca a la médula. La inmunofluorescencia muestra depósitos nodulares de IgM y C3 en las áreas afectadas, ¿no? Pero es negativa en el resto. Siguiente. Ahora, la microscopía electrónica confirma la presencia de voluminosos depósitos subendoteliales en dichas áreas, ¿no? Asociadas a la fusión de los podocitos en los glomérulos restantes, lo que sugiere que la proteinuria está causada por un aumento difuso de la permeabilidad capilares glomerulares y no limitadas a las áreas de esclerosis. Siguiente. En cuanto a la clínica y laboratorio, ¿no? Se presenta habitualmente en forma de un síndrome nefrótico idiopático, ¿no? Tanto en el niño como en los adultos. Como les decía, esta es una enfermedad básicamente más en gente joven, entre los 10 y 30 años, ¿no? Y después de cambios mínimos en niños, ¿no? La focal segmentaria. En forma característica, entonces, la proteína no es no selectiva. Ya, cuando digo no selectiva, quiere decir que no es típicamente albuminuria, ¿no? Entonces, cuando decimos es altamente selectivo, es más del 85% de albúmina en la orina. Eso se llama altamente selectivo. Cuando es menos de 85, estaríamos frente a una no moderada o levemente o no selectiva, ¿no? Alrededor del 30% de los casos presentan al inicio proteína de tipo no nefrótico, pero ello no excluye que pueda aparecer más adelante un síndrome nefrótico. Siguiente. Un ratito.
Ah, me salió un rato. Ok, entonces en cuanto a la clínica y laboratorio, les decía que esta enfermedad, que es la glomerulosclerosis focal segmentaria, se observa hematuria microscópica en el 65% de los casos y macroscópica en menos del 10%. Algunos pacientes van a presentar hipertensión arterial, ¿no? Un 30-50%. Entonces, si presenta hematuria, si presenta hipertensión, estamos frente a un síndrome nefrítico. Entonces, aparte de tener síndrome nefrótico, hay síndrome nefrítico y esos trastornos mixtos le dan pues o sea, va a ser mucho más, más severo el cuadro clínico, ¿no? Insuficiencia renal de un 20-30%, o sea, tú diagnosticas focal segmentaria, un 20-30% ya está con urea creatinina alta, ¿no? Entonces ya estaría con insuficiencia renal. El complemento sérico es normal. Si tú haces dosaje de complemento C3, complemento 3, complemento 4, CH50, vamos a encontrar que está normal. ¿Por qué les digo esto? Porque hay enfermedades, como acabamos de ver después, ¿no? Que sí hay complemento bajo, ¿no? Por eso se llaman también enfermedades hipocomplementémicas. Siguiente. Ahora, las remisiones espontáneas son poco frecuentes, ¿no? O sea, de pronto se remiten solos, sin ningún tratamiento. Eso se puede dar en cualquier glomerulopatía primaria, por si acaso. Porque las secundarias, si tú no tratas la causa de la enfermedad secundaria, la glomerulopatía va a seguir, ¿no? Si tú no tratas, por ejemplo, un diabético, no tratas, no sé, pues, un problema de reflujo vesicolateral, no sé. Entonces, el problema va a seguir, ¿no? Entonces, las primarias sí pueden remitir, ¿no? Si no se trata de la enfermedad, suele evolucionar hacia la insuficiencia renal crónica. ¿Cuántos pacientes tenemos en diálisis que tienen focal segmentaria, ¿no? La velocidad de progresión es variable y difícil de predecir. Los glucocorticoides consiguen una remisión completa en 20-30% de los casos tratados durante un mínimo de 8 semanas. ¿Ya? Siguiente. Con prednisona oral y ciclofosfamida se obtienen remisiones parciales o completas en el 40-60% de los casos tratados durante periodos más prolongados, que esto es entre 6 a 12 meses. La ciclosporina A se da una dosis de 3 a 5 miligramos kilo día, en general asociadas a dosis bajas de prednisona, que es 0,5 miligramos por kilo en días alternos. Disminuye la proteinuria e induce remisiones alrededor del 50% de los casos. Entonces, el problema de acá, de las ciclosporinas, es que pueden recaer, ¿no? Entonces, la prednisona con ciclosporina es una alternativa de tratamiento adecuado para estos pacientes, por lo menos en un 50-60%, ¿no? Siguiente. La recidiva de la enfermedad original se produce en alrededor del 30% de los trasplantes renales efectuados en pacientes con esta enfermedad. Es decir, un paciente que tiene focal segmentario, lo trasplantas, puede recidivar. Se supone que lo has trasplantado con un riñón sano, ¿no? Entonces, por su enfermedad que tenía el paciente previamente, puede recidivar, ¿no? Siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la glomerulonefritis membranosa, ¿no? Un ratito.
Muy bien. Entonces vamos a ver ahora a la glomerulonefritis. Fíjense, se ha puesto glomerulonefritis. En realidad la denominación correcta, más correcta sería, debería llamarse glomerulopatía membranosa. ¿Por qué? Porque la característica inflamatoria es poco o nada en esta entidad, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces se llama glomerulopatía membranosa primaria. Siguiente. Entonces, esto es un trastorno que produce una desorganización de la función renal debido a la inflamación de los glomérulos. Como les decía, hay una inflamación, pero mínimamente, ¿no? Y a cambios en la membrana basal. Básicamente, acá lo que afecta es la membrana basal. ¿En qué forma afecta? Engrosándolo, la membrana basal. Ustedes saben que la pared capilar tiene tres capas, ¿no? Una endotelial que es fenestrado, una epitelial que está afuera, cubriendo, tapizando el capilar, es la capa epitelial. Pero entre la endotelial y epitelial hay una membrana basal donde descansa justamente el endotelio, ¿no? Se llama membrana basal. O sea, justamente acá estaría afectado la membrana basal. ¿Cómo está afectada? Engrosada. Se va a alterar la arquitectura o se va a desorganizar, como dice la arquitectura de la membrana basal. ¿Qué otros nombres tienen las glomerulonefritis? Ahí está justo lo que les decía. También se puede llamar glomerulonefritis extramembranosa también, pero creo que con más propiedad debemos llamarlo, que es glomerulopatía membranosa primaria, ¿no? Siguiente. Fíjense entonces, si ustedes se fijan, ya estamos frente a un glomérulo, fíjense, donde la membrana basal está bastante engrosada, ¿no? Bien engrosada. No hay mucho complemento inflamatorio, ¿no? Siguiente. Acá están las flechas, mira donde está señalando la membrana basal. Bastante engrosada, ¿no? Un ratito, por favor. Decía entonces, fíjense las flechas como está señalando a esta membrana que se ha engrosado, ¿no? Y ese engrosamiento, ¿no es cierto? Prácticamente está indicándonos una alteración estructural de la membrana basal, ¿no? Siguiente. Ahora, la nefropatía membranosa es causada por un engrosamiento de la pared capilar de la membrana basal, ¿no? Es lo que decía, debido a complejos inmunitarios. La causa es desconocida. Una de las causas más comunes del síndrome nefrótico, la presentación más común de esta enfermedad es el síndrome nefrótico, ¿no?
Esta tal vez es una de las entidades que cursa más con una proteinuria bastante masiva, severa, ¿no? Que pueden llegar a cifras pues, exorbitantes, ¿no? De 15, 20 y más gramos. Seguramente a alguno de ustedes o al grupo, algunos grupos, hemos visto, ¿no? Cuál pierden gran cantidad de proteínas, ¿no? Por día. Entonces, eso es lo que caracteriza, ¿no? Ahora, como las otras que hemos estado mencionando, la causa es desconocida. No se conoce exactamente cómo es de que se produce esta enfermedad, ¿no? Una de las causas más comunes del síndrome nefrótico, bueno, les decía, esta enfermedad puede ser producida por una enfermedad netamente primaria, autoinmune, o por enfermedades también secundarias, como vamos a ver, ¿no? Eh, Obviamente al inicio, usualmente, van con proteinurias asintomáticas, o sea, no tiene mucha sintomatología, ¿no? Siguiente. La tasa de filtrado usualmente es cerca de lo normal o está normal, ¿no? Y el examen de los sedimentos en la orina suele aparecer normal o con cuerpos de grasa en forma de óvalos, cistinos y alinos, granulares y cilindros grasos, ¿no? Como está perdiendo gran cantidad de proteínas, pues podemos tener, aparte de los hialinos, fundamentalmente los cilindros granulosos que están hechos en base a estos cilindros a proteínas, ¿no? Obviamente vamos a encontrar también cilindros grasos, ¿no? Porque se supone que este paciente que pierde gran cantidad de proteínas también tiene pues colesterol, triglicéridos muy alta. La nefropatía membranosa puede ser una enfermedad renal primaria de origen desconocido o puede estar asociada a otras condiciones. Entre los riesgos que incluyen los trastornos sistemáticos, tales como la hepatitis B, la malaria, tumores sólidos malignos, el, el linfoma de Hodgkin, lupus eritematoso sistémico, la sífilis y otros. Mira, como verán, también esta entidad, como las otras, pueden ser producidas por otras causas, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas, ¿no? Enfermedades sistémicas, ¿no? Siguiente. Ahora, los riesgos también incluyen la exposición a sustancias o medicamentos. O sea, puede haber también causas tóxico-medicamentosas, ¿no? Como las sales de oro, por ejemplo, que se utilizan en pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Este, Luego tenemos sales de oro sobre todo, ¿no? Que van a producir síndrome nefrótico. Y algunos tóxicos como el plomo, el arsénico, por ejemplo, ¿no? O el mercurio, que puede producir síndrome nefrótico y glomerulonefritis, ¿no? Este trastorno ocurre más o menos en 2 de cada 10.000 personas aproximadamente. O sea, es decir, nosotros muy frecuentemente estamos diagnosticando esta enfermedad, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad, pero es más común después de los 40 años. Entonces, es una enfermedad que se presenta más en edades mayores, ¿no? Por eso que si cuando pregunta dice, oye, el síndrome nefrótico en niños, ¿cuáles? Cambios mínimos. Síndrome nefrótico en adultos, la cosa más frecuente es la glomerulonefritis, glomerulopatía membranosa. Siguiente. Acá tenemos las características anatomopatológicas, ¿no? De la glomerulopatía membranosa. Siempre lo ideal es hacer con estos 3 tipos de microscopios, ¿no? La microscopía óptica, la microscopía con inmunofluorescencia, la microscopía electrónica, ¿no? La microscopía óptica tenemos engrosamiento uniforme y difuso de la membrana basal, ¿no? Sin proliferación asociada o mínimamente, ¿no? Hay prolongaciones argirófilas de la membrana basal hacia el espacio urinario de Bowman. A la inmunofluorescencia, ¿qué es lo que va a caracterizar fundamentalmente? Fíjense, el depósito de IgG y C3. En cambio, en focal cemento, ¿se acuerdan? IgM, C3. Y acá lo característico es IgG y C3. De aspecto finamente granular, ¿no? A la microscopía electrónica lo que vamos a encontrar es que hay una membrana basal
En su membrana basal presenta en su vertiente externa, o sea, a nivel del subepitelio, depósitos redondeados, ¿no? De densidad elevada y después de intervalos más o menos regulares, ¿no? Siguiente. Fíjense entonces, nosotros lo etapificamos desde el punto de vista anatomopatológico, vamos a encontrar hasta 4 etapas, ¿no? Y cada etapa, pues, tiene una característica. Etapa 1, por ejemplo, hay pocos cambios observados a la microscopía óptica, ¿no? Con depósitos electrodensos, ¿no? De pequeños a mediano tamaño a nivel del subepitelio. En la etapa 2 que vamos a encontrar presencia de numerosos depósitos de tamaño más grande con la formación de proyecciones subepiteliales, ¿no? En forma de espículas. En la etapa 3 que vamos a encontrar el material extracelular rodea los depósitos incorporados en la membrana basal. Y la etapa 4, la pared capilar está engrosada con áreas de rarefacción, ¿no? Como queso suizo, o sea, con unas perforaciones, ¿no? Es lo que nosotros encontramos. En cuanto al cuadro clínico, vamos a encontrar edema en cualquier parte del cuerpo que pueda después hacerse un edema generalizado, llegando a la nasarca, ¿no? Entonces, aparte de tener edema generalizado, puede meterse el agua a depositarse en el corazón, en los pulmones, ¿no es cierto? En el corazón, pulmones, ¿ya? Y en la barriga, a nivel de la cavidad peritoneal. Entonces, estamos frente a una nasarca. Cuando hay líquido en estas cavidades, estamos frente a la nasarca. Hay un aumento de peso involuntario por retención líquida, o sea, el paciente se hincha, aumenta de peso, ¿no? Su apetito disminuye, la misión excesiva durante la noche, hay hipertensión arterial también en estos pacientes. Los síntomas varían y en muchos casos no se observa ningún síntoma. Siguiente. La proteinura es masiva mayor de 3.5 gramos por kilo día, pudiendo ser masiva. Eso es lo que les digo, es importante, ¿no? Estas son las glomerulopatías que pierden mayor cantidad de proteínas. La selectividad de proteinuria es moderada, no como en cambios mínimos que es altamente selectiva, acá no, moderadamente selectiva. La hematuria microscópica es común, complementos séricos están normales. Siguiente. A la microscopía, al estudio microscópico vamos a encontrar con las tinciones histológicas ordinarias se observa un engrosamiento uniforme difuso de la pared del capilar. El hallazgo más significativo cuando la biopsia se impregna con sales de plata es la presencia de múltiples prolongaciones argirófilas de la membrana basal hacia el espacio urinario de Bowman. Mediante la inmunofluorescencia se observa depósitos de IgG y C3 a lo largo de la pared capilar, lo que habíamos mencionado, ¿no? Siguiente. La fijación de IgA, IgM, IgA, C1 coícido C4 es menos frecuente y de menor intensidad. Al microscopio electrónico, la membrana basal presenta en su vertiente externa depósitos redondeados de densidad elevada y dispuesta a intervalos más o menos regulares. Entre estos depósitos endoteliales se obtienen de modo casi constante proyecciones de membrana basal, que sí corresponden con las espículas argirófilas observadas con un microscopio óptico, ¿no? Los podocitos están total o parcialmente fusionados. Siguiente. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, a ver, creo que de alguna forma ya muchos de ustedes y grupos, no creo que no hayamos dejado de ver una glomerulopatía membranosa durante las rotaciones. Y hemos estado revisando, pues, que como en otras enfermedades, el tratamiento de base son los corticoides, ¿no? En este caso, los corticoides en forma de prednisona, de 1.2 a 2 miligramos de prednisona diario hasta por 6 meses, ¿no? Lo que puede dar mejor respuesta a esteroides son los pacientes que de reciente diagnóstico y pacientes con creatininas normales. Entonces nosotros ahora clasificamos a estos enfermos, ¿no?, de bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo, ¿no?
Obviamente los que tienen alto riesgo, muy alto riesgo, van a responder menos a este tratamiento, ¿no? Otra alternativa es la ciclosporina a dosis de 3 miligramos kilo día, monitorizada, ciclosporina sérica, ¿no? El uso de citotóxicos es discutido. Y el esquema de Ponticelli se va acá a referirse a la alternancia entre los corticoides y la ciclofosfamida, ¿no? Los meses impares 1, 3, 5 son corticoides en forma de pulsos de metilprednisolona. En cambio, la ciclofosfamida se va a dar los meses pares, ¿no? 2, 4, 6. Ese es el esquema de Ponticelli. Pero hoy por hoy, rituximab se está posicionándose como alternativa de tratamiento, incluso en los de moderado, ¿no? Moderado y alto riesgo, ¿no? El rituximab es una terapia biológica, ¿no? Que se va a dar en 2 fases, ¿no? De 1 gramo. Primer día y a los 15 días se repite, ¿no? Entonces, estos son los que están dando mejores resultados para este tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Siguiente. A ver, un ratito, por favor. Vamos a pasar al glomerulonefritis membrana proliferativa un ratito. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que es la glomerulonefritis. Acá sí está bien denominado nefritis porque hay un componente inflamatorio bastante importante, ¿no? Glomerulonefritis membrano proliferativa, o sea, afecta la membrana basal, ¿no? Cuya característica acabamos de hablar de engrosamiento. Pero además hay proliferación, ¿no? Entonces se caracteriza por asociar una proliferación de las células de mesangio y un engrosamiento de las paredes capilares del glomérulo. También se llama glomerulonefritis mesangio capilar, glomerulonefritis lobular y glomerulonefritis crónica hipocomplementémica. Fíjense desde el saque esta enfermedad, ¿no? Porque como vamos a ver, una de las características es de que acá sí hay consumo de complementos, o sea, hay disminución del complemento. Siguiente. Esta es una afección poco frecuente, cuya incidencia ha disminuido en los países desarrollados. En cambio, en países como el nuestro, de bajos ingresos económicos, prácticamente se ha incrementado, ¿no? Entonces, pareciera que tiene que ver el nivel socioeconómico, ¿no? Esta glomerulonefritis se clasifica hasta en 3 tipos, ¿no? Tipo 1, cuando los depósitos que engruesan las paredes capilares son subendoteliales, ¿no? Tipo 2, cuando se localiza en la propia lámina densa de la membrana basal. Tipo 3, que asocia depósitos subepiteliales y espículas análogas a los observados en la nefropatía membranosa. Siguiente. Bueno, como las otras enfermedades, los otros tipos, también pueden ser producidos por enfermedades secundarias. Por ejemplo, el lupus. Bueno, la pregunta es, ¿el lupus en qué no está? ¿No? Todos los tipos pueden ser causa, ¿no? De este cambio mesangial, focal segmental y membranosa, ¿no? Que estamos viendo ahora. La crioglobulina mixta también, el síndrome de Sjögren. Sjögren es sequedad
¿no es cierto?, de las glándulas salivales y lagrimales, ¿no? En las endocarditis bacterianas también pueden ser producidas bacterianas crónicas asociadas a abscesos viscerales, la lipodistrofia parcial, las nefritis y las derivaciones ventrículo-peritoneales, malarias crónicas, esquistosomiasis, de panocitosis o la anemia falciforme, ¿no? Hepatitis crónicas por virus B y C, ¿no? Cirrosis hepática por déficit de alfa 1 antitripsina. Fíjense entonces, producido por varias causas, ¿no? Varias son las causas que pueden producir esta enfermedad, ¿no? Siguiente. Una de las características más relevantes de esta enfermedad es el hallazgo de la hipocomplementemia. Repito entonces, eso es lo más característico. Los niveles séricos de estrés son muy bajos, ¿no? Y en la lipolistosis parcial, la enfermedad que suele cursar sí mismo con hipocomplementaria, incluso en ausencia de afectación renal. Hay en un porcentaje elevado de pacientes se demuestra en el suero un autoanticuerpo de C13. A ver, perdónenme un rato, por favor.
A ver, que me salva llamadas, están que entran. Ok, entonces les decía, en un porcentaje elevado de pacientes se demuestra en el suero un autoanticuerpo denominado el C3 nephritis factor, factor nefrítico C3, ¿no? Capaz de activar el complemento por la vía alternativa en este caso. ¿Ya? Siguiente. Algunos datos sugieren que esta enfermedad, la glomerulonefritis tipo 1, representa una enfermedad renal por complejos inmunes. Los depósitos glomerulares contienen C3 e inmunoglobulinas. Aunque los antígenos implicados son en general desconocidos, se ha sugerido una posible asociación infecciosa, ¿no? Hay disminución de los componentes iniciales C1Q, C4 y C2 del complemento que sugiere una activación por la vía clásica. Siguiente. La patogenia de la membrana proliferativa tipo 2 es menos conocida. Se ha sugerido que se trata de una alteración en la biosíntesis o degradación de las membranas basales del riñón, seguida del depósito de C3, ¿no? Los componentes iniciales C1Q, C4 y C2 del complemento son normales. Sugiere entonces una activación por la vía alternativa. Como se está viendo, ¿no? Hay activación del sistema de complemento, sea por la vía clásica o alternativa, ¿no? Siguiente. Entonces, igualmente, ¿no? Igual que las otras, acá hay características anatomopatológicas, pero visto por el microscopio óptico, electrónico y la inmunofluorescencia, ¿no? La característica fundamental en estos tres tipos es pues que hay engrosamiento de la membrana basal y proliferación del capilar y del mesangio, ¿no? A la microscopía electrónica igualmente, ¿no? En la inmunofluorescencia vamos a ver depósitos de todos los complementos inmunoglobulinos, ¿no? No hay nada característico. Lo característico en la membranosa, hemos dicho, y en la focal segmentaria, ¿no? Siguiente. En el tipo 2 igualmente, ¿no? Algunas situaciones van a caracterizar a cada uno de ellos por los microscopios que se vean, ¿no? Siguiente. En el tipo 3, que es una mesange capilar mixta, es una variante en realidad del tipo 1, cambios en la pared capilar similares a la membranosa. La inmunofluorescencia muestra depósitos granulares C3, IgG y IgM, sobre todo en la pared capilar. Y en el tipo 4 hay una mesange capilar focal, ¿no? Que es una variante del tipo 1. Hay alteraciones, estas alteraciones aparecen solo en algunos glomérulos. El pronóstico es relativamente favorable. Entonces, hasta 4 tipos podemos ver desde el punto de vista anatomopatológico de la membrana proliferativa. Siguiente. Acá está un poco más ampliado. En la microscopía electrónica se observa proliferación difusa de las células del mesangio, ¿no? Y de la pared capilar. Siguiente. A la microscopía electrónica ha demostrado en el tipo 1 cambios característicos o depósitos subendoteliales, ¿no? Siguiente. En el tipo 2 igualmente hay depósitos densos localizados en el seno de la propia membrana basal, ¿no? La cápsula de Bowman y en la membrana basal del tubos. Siguiente. A la inmunofluorescencia, ¿no? Igualmente, en el tipo 1 se observan depósitos granulares de C3 en los capilares acompañados a menudo de properdina, C1Q, C4, IgG, IgM con menor frecuencia de IgA. Pero nada característico, hay depósitos de forma no, no habitual o no característica, ¿no? Siguiente. En cuanto a la clínica y laboratorio, esta enfermedad se observa sobre todo entre los 8 y los 16 años, gente joven, ¿no? Y sobre todo antes de los 30 años, más en mujeres que en varones. En el tipo 1 es 2 veces más frecuente que en el tipo 2 y algo más frecuente en las mujeres. La sintomatología clínica es prácticamente idéntica en ambos tipos. En más del 50% de los casos, la enfermedad se manifiesta por un síndrome nefrótico. Con menor frecuencia cursa con proteinurias moderadas acompañadas de microhematuria, ¿no? Siguiente. En un 25% de los casos, sobre todo en los niños, la enfermedad comienza con un síndrome nefrítico.
agudo y precedido por una infección, con la garganta, ¿no? Proceso respiratorio alto, como si se tratara de una glomerulonefritis postreptocócica. No obstante, en estos casos de comienzo agudo, la proteinuria persiste y pronto suele aparecer un síndrome nefrótico, ¿no? La presión arterial y la función renal son anormalidades en casi la mitad de los pacientes. Y se señala el hallazgo frecuente de anemia normocrómica desproporcional al grado de insuficiencia renal. O sea, antes de que la insuficiencia renal sea cada vez más severa, la anemia ya podría aparecer al inicio, ¿no? Por eso dice, es desproporcional a la insuficiencia renal. Siguiente. En el tipo 1, los niveles séricos de C3 están descendidos en un 70-80% de los casos. Existe también una disminución adicional C1, C4, C2. El C3, el factor nefrítico C3, es posible en el 10-20% de los pacientes. En el tipo 2 se demuestra una disminución C3 sérico en más del 90% de los casos, en general sin descenso de los componentes iniciales del complemento. Siguiente. En cuanto a la evolución y tratamiento, tiene en general un curso lento, pero inexorable hacia la insuficiencia renal terminal, ¿no? Estos pueden irse entre 3 hasta 10 años, ¿no? Fácil a la insuficiencia renal llegar a diálisis. Las remisiones espontáneas son muy poco frecuentes. El pronóstico es peor en los pacientes con síndrome nefrótico persistente que en aquellos con proteína moderada y hematuras. El curso de la glomerulonefritis tipo 1 es algo más favorable que el tipo 2. Siguiente. En conjunto, el 60-65% de los casos precisa diálisis a los 10 años, ¿no? Lo que está diciendo. Ningún tratamiento ha demostrado ser capaz de modificar el curso de la enfermedad a largo plazo. O sea, las terapias no son tan contundentes, ¿no? Se ha sugerido el empleo de glucocorticoides a dosis bajas asociadas a dipiride y ácido acetilsalicílico para retardar el deterioro renal. La recidiva de esta enfermedad después de trasplante es poco frecuente, en tipo 1 30%. En cambio, en la glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 2 puede recidir hasta en un 90%, ¿no? Es decir, si tú lo trasplantas a un paciente que tiene glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 2, lo trasplantas, la recidiva va a ser tremenda. Entonces no valdría la pena trasplantar con un donante vivo, ¿no? Mutilar un riñón para que después nuevamente se enferme. Acá se prefiere dar trasplante con un donante cadavérico. Siguiente. Muy bien, y finalmente, vamos a ver rápidamente progresivas. Esta es una de las enfermedades que en poco tiempo pueden deteriorar severamente la función renal, semanas o meses. Esta es una de las glomerulopatías que rápidamente puede llevarlo al paciente a la diálisis. ¿Está correcto? Por eso se llama rápidamente progresiva. También se llama extracapilar. También se llama proliferativa extracapilar o glomerulonefritis subaguda, justamente porque en semanas o meses puede llevarlo a una insuficiencia renal terminal, ¿no? Siguiente. Entonces, la proliferación extracapilar en forma de semilunas. Ese es el tema. Acá la afectación básicamente está a nivel de la capa externa del capilar. No sé si me están entendiendo. O sea, la enfermedad está situada a nivel de la capa externa, o sea, de las células epiteliales. Entonces, estas células se van a reproducir tremendamente y van a proliferar en forma de semilunas. O sea, en el espacio de Bowman, donde había un espacio, o sea, se llama también espacio urinario, ahí van a formar semilunas, ¿no? Y suele afectar más del 50% de los glomérulos, pero no suele ser desfavorable. Estas enfermedades son muy severas, ¿no? Desde el punto de vista etiológico, esta enfermedad puede presentarse como una enfermedad renal primaria de origen desconocido, que se llama idiopático, o como una enfermedad secundaria a otros procesos, ¿no? Desde un punto de vista patogénico de esta enfermedad, es el resultado de mecanismos muy diversos. Siguiente. A partir del examen de la inmunofluorescencia de las biopsias renales se han
identificado 3 mecanismos básicos. Esa es la explicación etiopatogénica. Las glomerulonefritis rápidamente producidas por anticuerpos antimembrana basal con depósitos lineales de IgG y centros de ubicación capilar se observa en síndrome de Guth-Pasteur. Las rápidamente producidas por inmunocomplejos con depósitos granulosos de inmunoglobulinas, ¿no? IgG, IgM y IgA, de C3 difusos y de ubicación capilar o mesangial. Y las glomerulonefritis con inmunofluorescencia negativa o pausa inmune, ¿no? Para las inmunoglobulinas y fracciones de complemento. Considera el grupo más frecuente y se le relaciona con las vasculitis necrotizantes sistémicas. Hay 3 formas, 3 explicaciones etiopatogénicas. Siguiente. Acá tenemos, fíjense, las causas que están agrupadas en grupos, ¿no? O los tipos de la clasificación de esta enfermedad, ¿no? Tenemos el primer grupo, las glomerulonefritis rápidamente por anticuerpos antimembrana basal, ¿no? Idiopática tipo 1 y el síndrome de Guth-Pasteur. El otro grupo es la rápidamente por inmunocomplejo, idiopática tipo 2. Acá están las postinfecciosas, ¿no? Como la postestreptocócica, endocarditis infecciosa, infecciones de las derivaciones ventrículo peritoneal, sepsis visceral, ¿no? Tenemos la sistémica como lupus, púrpura de Horner-Schönle, crioglobulinemia mixta esencial, policondritis recidivante, neoplasias. Sobreañadía a otras nefropatías como la glomerulonefritis mesangiocapilar, nefropatías mesangiales por IgA, nefropatía membranosa. El otro grupo son las inmunonegativas, ¿no? Idiopática tipo 3 con ANCA positivos. Granulomatosis de Wegener, fíjense, que ahora se llama granulomatosis con poliangitis, ¿no? La poliangitis microscópica es otro. Y finalmente tenemos, entre de otros, las idiopáticas tipo 4, que es el tipo 1 con ANCA positivos. Y las idiopáticas tipo 5, que es el tipo 3 con ANCA negativos. Esta es una clasificación completa. Como verán, hay muchas causas secundarias que pueden producir una rápidamente producida, que dicho sea de paso, es súper agresivo y de necesidad mortal de la mayoría de los casos, ¿no? Los pacientes se mueren, ¿no? Siguiente. Entonces, más recientemente se ha comprobado la positividad de los ANCAs en algunas formas de rápidamente producir. Criterio serológico que se ha incorporado en el estudio y clasificación de estas afecciones. Además, el desarrollo de insuficiencia renal rápidamente puede observarse también en nefropatía sin proliferación cerebral o de tipo no glomerular, ¿no? Como la nefritis intersticial aguda, la esclerodermia, la hipertensión arterial malignas, el síndrome urémico hemolítico, en fin, ¿no? Siguiente. Esto es lo que les decía, fíjense, el glomérulo, ¿no? Si ustedes se fijan en la flecha, mira cómo prácticamente lo está ahogando al capilar, ese que está más rojo, al centro, por la proliferación del epitelio, ¿no? Entonces la formación de semilunas, ¿no? El siguiente. Entonces, acá como en los otros tipos también la anatomía patológica es bastante característica. El tipo 1, por ejemplo, mediada por anticuerpos antimembrana basal, no glomerular, va a haber presencia de anticuerpos antimembranas circulares que dañan la membrana y además estos anticuerpos también pueden reaccionar con los antígenos, ¿no? Clínicamente el tipo es variable, desde hematuria microscópica hasta falla renal rápida en semanas, ¿no? Fíjense, va a haber hipertensión arterial también severa. Siguiente. Un tipo 2, mediada por complejos inmunes, la mayoría asociada a enfermedades sistémicas como lupus, eritematoso sistémico, púrpura de anafilactoide, endocarditis bacteriana subaguda o derivaciones, ventrículo atrial que hacen pues los neurocirujanos, por ejemplo, ¿no? Y así entonces que en cada una de ellas vamos a encontrar características histopatológicas con el microscopio óptico inmunofluorescencia electrónica, ¿no? Siguiente. En el tipo 3, esta forma rápida sin depósito de material inmune en el glomérulo, ¿no? Por lo general tiene anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ¿no? Siguiente. Acá nuevamente, ¿no? Lo que les decía, la característica principal de la proliferación de células epiteliales de la cápsula Bowman en forma de semilunas, más del 75%. Ese es el tamaño. Y el tamaño natural de los semilunas son variables. Es una proliferación de la capa externa, ¿no? Además se encuentran lesiones tubulointersticiales con
edema, infiltración, ¿no? Siguiente. Sería todo, doctor. Ya, sí, el tratamiento. Fíjense, en cuanto al tratamiento, como es una enfermedad bastante agresiva, severa, ¿no es cierto? Tenemos que ser también agresivos con el tratamiento. En este caso, lo que se da son pulsos pues, de inmunosupresores, como los corticoides, ¿no? 3 pulsos de 1 gramo de metilprednisolona y los rematamos el cuarto día. Cada día se pone un pulso, ¿no? De metilprednisolona, 1 gramo. Al cuarto día, ciclofosfamida, ¿no? Ciclofosfamida de 750 miligramos por metro cuadrado, ¿no? O perdón, 500 miligramos por metro cuadrado. Y luego la continuamos con corticoides vía oral, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea, tanto en las primarias y secundarias, pero obviamente una enfermedad secundaria, si no lo tratas, pues, igual, ¿no? Tenemos que tratar la causa que le está produciendo el problema, ¿ya? Eso es entonces lo que nosotros vemos. Eh, Pocas veces vemos casos, pero como ustedes habrán visto, mira, es secundario hasta enfermedades como el lupus, vasculitis, glomerulonephritis post-exudativa, o sea, puede darse, ¿no? Y cuando se da, pues es súper agresivo. Ok, chicos, entonces con eso hemos acabado las glomerulopatías primarias, ¿no? Y ya terminamos 3 temitas que nos faltan, ¿no? Está bien, doctor. Hasta luego.